Y buenos días, hoy nos encontramos con la lección 166. 166. Se me han confiado los dones de Dios. Se me han confiado los dones de Dios. Lección 166. ¿Qué significa la palabra dones? Esto simplemente es sus regalos. Significa la naturaleza de Dios, esa naturaleza que se extiende hacia nosotros. Como quien dice, Dios se extendió hacia sí mismo y hacia sus creaciones. Se dio a sí mismo. ¿Y qué significa darse a sí mismo? Eso es, dio su naturaleza, a su naturaleza esencial. Dio sus características, dio sus dones, dio sus atributos, se dio a sí mismo. Por tanto, así como Él es, entonces yo soy y tú eres. Así que, ¿cuáles son estos dones? La paz perfecta, la felicidad perfecta, la libertad absoluta. Nada puede mantenernos atrapados, encarcelados, aprisionados. Nada puede engañarnos, esclavizarnos, atraparnos. Se nos dio la libertad absoluta y esto es un don y esa es la libertad. Esa es la libertad que Él nos otorgó. Se nos dio abundancia perfecta, una abundancia ilimitada, una abundancia que como atributo todo lo recibimos de Dios. Se nos dio ese don. ¿Por qué? Porque Él se extendió hacia sí mismo y hacia ti y hacia mí. Se nos dio el amor infinito, incondicional, ilimitado. Se nos dio la bendición. Se nos dio el instante santo. Ahora, se nos dio. ¿Y por qué no lo experimentamos? ¿Por qué? Porque decidimos negarlo, decidimos no tomarlo. Porque decidí no aceptarlo, porque me siento no apto para ello, no me siento digno, no me siento feliz, me siento culpable, no me siento digno. Así que esto simboliza eso del paraíso, esa sensación de culpa, esa sensación de no merecer, de castigo, la negación de todos los atributos de Dios, que fuimos castigados, claro, eso hace que no los experimentemos. Así que si no estamos experimentando paz es porque la estamos negando, claro. Y si Dios nos la dio y si esa es la voluntad, entonces esa paz es aquí y ahora. Y somos nosotros mismos en este precioso instante. Y si no la evidenciamos es porque solamente hemos decidido no evidenciarla, negar que es real, negar que somos nosotros, negar que existimos, negar el ser. ¿Y dónde encontramos los atributos de Dios? ¿Dónde encontramos los dones de Dios? ¿Dónde encontramos la paz, la compañía perfecta, esa sensación, esa emoción de ser atendidos, de ser protegidos, de ser acompañados? Esa certeza de salud perfecta, esa certeza de los dones perfectos, esa certeza del bienestar perfecto, esa certeza de la paz perfecta. Entonces, ¿dónde se hallan? A ver, surgió un sistema de pensamiento del ego que es la mentira, que es la negación de la verdad. Esto es una definición, ¿cierto? El ego es la negación de la verdad. Pero si solo existe la verdad, entonces la negación es eso, ¿cierto? Y si es falso, es una mentira y entonces la mentira hay que dejar de decírnosla. Y ese sistema de pensamiento es el que nos dice que esos dones no están en nosotros, están en el mundo, están escondidos por el mundo. La abundancia en el dinero, el amor incondicional en el otro, en los hijos, en los padres, la libertad también en el dinero, en el tener una empresa, en el tener una casa, en el tener una vivienda, la salud, en el tener sentir que soy sano y el sentir que si tengo cuidados y alimentaciones y medicamentos, entonces eso es la enfermedad. Y entonces todo se encuentra en el mundo y entonces necesito volverme un experto en ese mundo, encontrando esa faceta de esos dones perdidos, porque empezamos a buscarlos y a buscarlos, porque todos buscamos sentirnos felices, todos buscamos sentirnos plenos, todos buscamos sentirnos en equilibrio y todos buscamos la armonía. Recuerda que no hay nada. Entonces, ¿por qué sentimos esos pequeños impulsos de felicidad? ¿Por qué sentimos que queremos ser abundantes, vivir en paz, vivir en amor, vivir en calma? ¿Por qué? Porque simplemente son los dones y al sentir que no los tenemos, ese impulso surge de volver
de volver a conectarlos, a ser consciente, de ser presencia pura. Pero la misma mente nos proyecta afuera. ¿Por qué? Porque nos dice, si los quieres hay que buscarlos en el mundo. Y ese es el camino de la separación, de la dualidad, del ego, buscar algo donde no se encuentra. Y eso es negarlo. Así que ¿dónde se encuentra? Y si la lección de hoy nos dice, se nos han confiado los dones de Dios, los tengo yo. Están en mí, se me dieron porque Dios mismo se extendió hacia sí mismo en mí. Yo soy ellos, yo soy esos dones. Entonces, ¿dónde se encuentran? ¿Dónde? Puerto, y la respuesta puede ser en ti mismo, en mí misma, en nosotros mismos, y ahí es donde sí tenemos que encontrarnos. Así que la práctica hoy es con honestidad y tenemos que aquietarnos, entrar en silencio y acceder al lugar de conciencia, allí donde se encuentran los dones, y conectar con ellos y vibrar con ellos y sintonizar con ellos y volver a experimentarlo. Mira que el sentimiento de soledad lo achacamos muchas veces porque no tengo a ciertas personas alrededor mío, o porque quiero una pareja, o porque quiero que mi hijo viva conmigo, o porque quiero tener ciertas cosas. Entonces sentimos que nuestra soledad se curaría y el sistema de pensamiento egoico diría, dejarás de estar sola o solo cuando encontremos entre los dos, ego y yo, a una pareja. Entonces cuando integre con la pareja, encuentre la pareja, pues dejarás de estar solo o sola. Y tú sabes que muchas veces hemos estado llenos de personas, rodeados de personas, y nos hemos sentido solos, sentimos que no encajamos, sentimos que no somos, sentimos que no estamos. Así que ese sentimiento de soledad o de compañía o de escasez viene de otro lugar, de afuera, ¿cierto? Viene de afuera, creado por ese sistema de pensamiento egoico, pero sientes que lo tienes adentro. Pero cuando te aquietas y sientes el ser que eres, ese silencio puro que eres, ahí comprendes que todos los atributos se encuentran implícitos, son atributos nuestros y se encuentran en ello mismo. ¿En dónde? En el ser, no en el cuerpo. No, si buscas paz, estás encontrando la paz en ese silencio vivo, en ese silencio que subyace, en esa conciencia donde eres tú, donde eres uno, donde eres la totalidad, la omnipresencia, donde lo abarcas todo, donde lo eres, ¿cierto? Y tú crees que el silencio que sientes, que experimentas, que escuchas, del que eres consciente, ¿tú crees que ese silencio puede experimentar conflicto? ¿Alguna pérdida? ¿Escasez, infelicidad y limitación? No. Entonces, sencillamente, no te apresures a contestar. Es empezar a aquietarte y empezar a ver que el silencio no teme al sonido, no teme al ataque, no se siente atacado, no se siente vulnerable, no se siente perdido, porque no es físico, porque no está aquí, pero nosotros creemos ser físicos con ese pensamiento egoico, y entonces esa creencia en lo físico, solo esa creencia en lo físico hace que temamos, que no encontremos los atributos, que nos perdamos, porque buscamos en los cuerpos, en la forma, en el mundo afuera, en el ilusorio, y solo se encuentra en el silencio, en el ser, en el espíritu, en la presencia que somos. Y cuando busques paz, haya el silencio, y desde ese silencio subyace todo sentimiento, subyace a toda esa eternidad, porque es omniabarcante, y allí lo encontrarás. Y cuando te das cuenta, ese silencio está en paz, y cuando eres consciente te vas a decir, la paz es un atributo de este silencio. Y entonces el silencio es abundante, entonces no puedes sufrir escasez. Y date cuenta que el silencio está en todas partes, y como está en todas partes, su abundancia es absoluta, porque cuando hay mucho ruido, el silencio no desaparece. Hay mucho ruido porque el silencio es ilimitado, pero la única función de nosotros es descubrir que la abundancia es un atributo del silencio, y no es pensarlo, no, porque eso es egoico. Hay que comprobarlo, hay que sentirlo, hay que vivirlo. Es como si estuviésemos describiendo algo, porque estamos contemplando ese silencio, porque allí empezamos a ver que todos los atributos, que todos los dones que se nos han dado, que se nos han concedido, tan solo se encuentran en ¿dónde? En el ser mismo, en el soy, en el yo soy, en el soy, y no puedo dejar de ser. Y esa es la sensación del soy. Así que hoy vas a tener esa sensación del estar, del ser, y encuentra en esa sensación del ser el atributo más grande que se nos ha otorgado. ¿Cuál es? ¿Cuál es ese atributo más grande que se nos ha otorgado?
la paz perfecta, como hijos perfectos de Dios. Vamos a encontrarnos, vamos a aquietarnos, vamos a meditarnos, vamos a centrarnos, vamos a encontrar ese atributo porque se nos han concedido. ¿Y dónde estás? No busques afuera, porque afuera no está, está adentro y no en el cuerpo físico. Por eso aquietémonos y en el silencio encontramos la paz. En medio de la perturbación externa, del ruido externo, del ego externo, de ese sistema de pensamiento egoico, allí, aquietémonos. Te bendigo, te abrazo y gracias por caminar conmigo. Bendiciones en este día y encontremos esos atributos aquí adentro, no en el cuerpo, recuerda, no en el cuerpo, en el ser, en el espíritu, ahí, en ese silencio profundo. Te bendigo, te abrazo y gracias. Bendiciones para ti, para los tuyos. Adiós, adiós, gracias.